fui a la, ¿cómo se llama? Fui a la farmacia media mañana que fui medio un tipo a comprar un tarro, ¿viste? Para hacerlo bien. Una cola en el banco. Y me decía, Tony, que puede ser que se quedaban los Por favor, hay algunos... Hay algún micrófono abierto, por favor, si se pueden silenciar. Quien está yendo a la farmacia a comprar, si puede silenciar su compu. Las dudas. Claro. Sí, o si no, que traiga paracetamol. Claro. Mariano, bueno, ahí, ¿me escuchabas? Mariano. Ahí está Raúl Clisver, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Acá Bien, estamos bien. preparando. Está la senadora Sagnum, está Mascheroni, faltan algunos oradores, pero ustedes deciden cuándo arrancamos. Sí, Delfrade me dijo que está por entrar y Fernanda también. Fernanda Vallejo también. Estoy tratando de entrar desde la computadora, a ver, porque tengo mejor cámara. A ver, pues, no puedo. Mariano, ¿te llegó mi mail con el video? Sí. Mariano, no se te escucha. Estás muteado, Mariano. Perdón, ahí está. Perdón, estaba muteado. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Este es un encuentro del Instituto Forjar, Usina de Ideas del 2021. En este 2021 nos proponemos alternar encuentros temáticos con presentaciones de libros. Esta claramente no es una presentación de libros, sino que es un encuentro que tiene que ver con el debate de un tema que está en la agenda pública, que es muy relevante, sobre todo en estos 3 meses que vienen, que es lo que pasa con el río Paraná y con la hidrovía. Y bueno, para esto convocamos a un panel muy importante que va a estar coordinando Raúl Clisver, que es de la Comisión de Economía del Instituto Forjar Usina de Ideas. Así que bueno, le paso la palabra a Raúl y le pido a todos, por favor, que silencien los micrófonos. Estamos transmitiendo en Facebook y también grabando para después subir a partir de mañana a YouTube. Bueno, hola a todos. Señor Guillermo, tiene el micrófono abierto. Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas a esta actividad. Raúl, vos no podés cerrar todos los micrófonos porque hay un señor que está hablando. Por eso digo, no siempre hacemos todo bien. Mariano, ¿vos podés cerrarlo? Sí. Ahora vamos a hacer eso. Andrea está ahí, o vos pueden pasar el video o no. Te lo mandé por email. ¿Te llegó? Sí, a ver. Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas a esta actividad organizada por la Comisión de Economía del Instituto Forjar, Usina de Ideas, del que es director Mariano Echenique y presidente Gustavo López. Esta charla, debate, se titula... Mariano, silencia a todos, por favor. Sí. Ya vamos a hacer eso. ¿Ahí? ¿Silenciaste? Bueno, continúo. Esta charla se titula
¿Qué pasa con el río Paraná? Hidrovía, soberanía o dependencia en el siglo XXI. Como subtítulo, una causa clave para la recuperación de la economía popular, Ahí entendí. la recuperación y la recuperación del país. Contará con la presencia de destacados expositoras y expositores. Para dar una introducción, vamos a transmitir un video muy corto, de 2 minutitos, como un disparador, que lo realizó Canal Abierto, que es de la CTA. Y luego continuamos con la charla. No, Andrea, no sé el video. Bueno, No, entonces Mariano. arrancamos con Gustavo y después tratamos de Dale. insertarlo. Sí, sí. Hacemos así. Bueno, presento a primer expositor, Gustavo López, abogado, presidente del Instituto Forjar y vicepresidente de NACO. Adelante, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le voy a pedir a todos los que tienen el micrófono abierto que lo silencien, si no, Mariano, digo, hay unos ruidos bárbaros. Hay muchos que están sin silenciarse y hacen mucho ruido y no se puede escuchar y evidentemente no deben saber silenciar los micrófonos. Siguen los micrófonos abiertos. Sí, ahora lo vamos a solucionar. Sí, sí. Silencia Néstor todo. Álvarez, por favor, cerré el micrófono. ¿No hay una forma de silenciarlos a todos Sí. y vas abriendo cada vez que uno habla? Ahora vamos a intentar eso. El anfitrión puede hacer eso, puede silenciar a Claro, todos puede el y anfitrión habilitar a cerrar uno. Sí, todos los somos micrófonos. 3 coanfitriones, estamos tratando de resolver eso. Ay, Dios. Néstor Álvarez, cierre el micrófono, por favor. Bueno, ahí silenciamos a todos los participantes y le pedimos a cada uno de los que les toca hablar, en principio a Raúl, que es quien coordina este debate, que a medida que vaya dando la palabra va desmuteando a los distintos participantes. Eso. Adelante, Gustavo. Muy bien, ahí me desmuteé. Bueno, gracias a todos los que están participando, gracias a los expositores que se han prestado un día viernes a tratar este tema tan importante, a María de los Ángeles Sagnum, senadora nacional por la provincia de Santa Fe, que está aquí, a Ricardo Mascheroni, abogado, ambientalista, gran luchador del tema desde hace muchísimos años. Bueno, se van a sumar la diputada nacional Fernanda Vallejo, si ya no lo hizo, Carlos Delfrade, diputado provincial por Santa Fe, y el economista Horacio Robelli, bueno, además de Raúl Clisberg, que está coordinando, y Mariano Echenique, que es el secretario o el director de Forjar. Lo mío es una pequeña introducción porque me parece que la Argentina tiene oportunidades. El mapa de una gran parte de nuestra economía quedó diseñada por el neoliberalismo en los 90. Algunas huellas todavía dejaron el neoliberalismo de la dictadura militar, que a pesar del mejor momento económico de la Argentina, que fue entre el 2003 y el 2010, no pudimos recuperar aquellos valores de mediados de la década del 70. Digo, esa Argentina industrialista de pleno empleo, con alta sindicalización, movilidad social, desarrollo económico. Digo, esa Argentina parece irrecuperable en aquellos términos
y gran parte de esa responsabilidad fue la dictadura militar que utilizó el terrorismo de Estado para imponer un modelo económico. Pero en la década de los 90, en la ola mundial de la globalización y del neoliberalismo, surgieron reformas tremendamente brutales en nuestro país, que significaron el desmantelamiento del Estado como regulador de los conflictos sociales, como regulador de la redistribución del ingreso. Es decir, el neoliberalismo, que no solo ha afectado en el mundo en lo económico, sino en lo político y en lo cultural, ha significado un reordenamiento del poder a escala mundial. Y ese reordenamiento del poder a escala mundial se dio también en nuestro país. Y una de las características que tiene ese nuevo reordenamiento mundial es el reemplazo, quizá, de las economías concentradas, de los grandes grupos económicos que vienen a reemplazar a la democracia representativa que se expresa a través de la voluntad popular. ¿Cómo? ¿De qué manera? Desarticulando la regulación estatal. El dragado y el control del río Paraná, la principal vía de exportación de la Argentina, pasó a manos privadas. Pero no es que pasó a manos privadas solamente el dragado del río. Pasó a manos privadas el control de sus puertos, el control de su producción, el control aduanero. Y creo que se nos presenta una oportunidad y tenemos la obligación, como miembros de un frente político electoral, como es el Frente de Todos, de discutir los destinos de los próximos 25 o 30 años de la llamada hidrovía, que es ni más ni menos que la salida más importante de las exportaciones argentinas. Entonces, me parece que este es un tema esencial que se va a debatir en el día de hoy, que vamos a escuchar a gente que sabe, que son protagonistas, que tienen parte de la decisión política y que me parece que lo mejor que podemos hacer es escuchar, aprender y replicar las cosas que se digan acá. El camino puede ser la construcción de una empresa estatal, puede ser que siga en manos privadas con un fuerte y férreo control del Estado. Digo, hay distintas alternativas que se van discutiendo, cada uno tendrá sus puntos de vista, pero lo que yo opino, sin conocer profundamente el tema, es que se trata de recuperar el rol del Estado como regulador de las políticas económicas centrales, porque sin la regulación del Estado no puede haber redistribución del ingreso. Y si no sabemos lo que ingresa, si no se controla, y es también la oportunidad de volver a construir empleo, de volver a construir una línea marítima, de volver a tener empresas públicas eficientes y eficaces. Así que yo les doy la bienvenida en nombre del Instituto Forjar y le digo a Raúl que, bueno, que ordene el debate, que le pida a cada uno de nuestros invitados que exponga. Y vuelvo a repetir, nosotros desde Forja no queremos ser ajenos a la discusión de una cuestión central que es la recuperación del Estado en esta materia. Así que muchísimas gracias. Excelente, Gustavo. Muchas gracias por tu introducción. Bueno, para los que entraron después, repito brevemente, esta charla se titula ¿Qué pasa con el río Paraná? Hidrovía, soberanía o dependencia del siglo XXI, una causa clave para la recuperación de la economía popular y del país. Contará con 4 reconocidas y reconocidos expositores: Gustavo López, que ya habló, Ricardo Mascheroni, diputado provincial de Santa Fe, Carlos de Frade, y la diputada Fernanda Vallejo, que entra dentro de un ratito, y la senadora María de los Ángeles Sacnum. ¿Vamos a poder pasar el video, Mariano, o sigo? Lo veo complicado por el momento, así que por seguir más y vemos después si lo podemos pasar. Sí, entonces, Andrea, ponela como coanfitriona, que ella está pidiendo para que ella pueda subir el video. Bueno, era un video introductorio. Vamos a ver si después lo pasamos. Muy bueno. Bueno, damos
la palabra a Ricardo Mascheroni. Es un reconocido abogado ambientalista, vive en Santa Fe. Muchas gracias por tu participación, Ricardo. Te damos la palabra. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, ahora te escuchamos, Hola. Ricardo. Ahora te escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que nos permite reflexionar sobre un tema preocupante para todos. Yo en todas mis charlas siempre aclaro lo siguiente. Todo aquel que dice, hace o escribe expone una manera de pensar. Por lo tanto, precedida de valores, temores, principios y por tanto subjetiva. Digamos, esto para que tengan en cuenta, y en ese sentido yo creo que el decreto 949, nefasto de mi punto de vista, por lo menos ha puesto sobre el tapete una discusión que de mi punto de vista excede el problema de la cuenca Paraguay-Paraná, y lo que está en discusión es qué modelo de país y qué modelo de producción necesitamos y queremos para los argentinos. Y en eso creo que hoy, más allá de la defensa de la soberanía, del patrimonio nacional, es una cuestión de voluntad y decisión política, pero también de conocimientos y fundamentalmente de patriotismo para enfrentar a los grupos de poder. Y yo quiero arrancar con una cita muy vieja, que tiene casi 25 siglos, de Sócrates, que ya decía en su época: no puede aspirar a ser un estadista aquel que ignore todo cuanto se relaciona con el problema de los cereales. Hoy podríamos agregarle con el problema de todos los commodities. Y el que no sabe es como el que no ve. Y si no sabemos, no entendemos la dependencia, la pobreza, la decadencia, los golpes de Estado y otras calamidades. Por eso creo que el abordaje tiene que tomarse integralmente. ¿En qué sentido? En el sentido de discutir el modelo de producción, el modelo de comercialización y el modelo de exportación de nuestras riquezas. Porque supongamos que logremos estatizar o que el Estado se haga cargo de la administración, canalización y balizamiento del río Paraná. ¿Cambiamos la matriz productiva? Indudablemente que no. Indudablemente que no. Y esto es un tema tremendamente central en la discusión de aquí al futuro. Y yo quiero traer a cuento una declaración del exministro de Agricultura de Salvador Allende, Jacques Chonchol, que decía: quien controla las exportaciones de alimentos controla el mundo. Y esto es lo que está pasando. No es un problema de cuál es el mecanismo para sacar nuestras riquezas, sino quién los controla. Y acá tenemos en nuestro país y en el mundo aproximadamente no más de 10 empresas que controlan el transporte, porque son las mismas. Cargill, que uno lo asocia con el tema del cereal, hoy es el mayor armador y el mayor transportador en el mundo, y la empresa que mayor cantidad de acero emplea en la construcción de barcazas. Después tiene testaferro en todo el mundo. Posiblemente todas las barcazas que vengan desde Paraguay pertenezcan a una subsidiaria de Cargill, y esto es lo que tenemos que discutir. Este es el sistema, y quienes tenemos algunos años y venimos estudiando esta problemática que no es nueva, ya se viene
desde 1930 se viene discutiendo el tema de la hidrovía o los canales navegables, pero en la década de 80 hubo una empresa que muy pocos conocen, una empresa suiza, Motor Columbus y Asociados. Esta empresa, que venía de la mano con el ALCA, también nos siguió, hizo todo un relevamiento perfecto del río Paraná, de qué había que hacer en cada zona, y esta empresa venía con un caballo de Troya que era la hidrovía Paraná-Paraguay. Pero estaba asociado con el ALCA y se intentaba plasmar en el Plan de Infraestructura para la Integración Regional Suramericana, IRSA, ¿qué planteaba esta empresa? Que planteó infinidad de emprendimientos, algunos los hizo, represa en Chile, en Brasil, en distintos lugares. Pero esto planteaba hacer un canal de navegación paralelo a lo que era el viejo Tratado de Tordesillas, que dividía la zona portuguesa de la zona española en Sudamérica, entrar por el Caribe, por afluente y efluente del Orinoco, del Amazonas, y salir vía Pantanal al Río de la Plata. Este era el gran proyecto que tenían en marcha. El decreto 949, si uno se tomó el trabajo de leerlo, es muy rico, tremendamente rico en su fundamentación. Y cuando uno empieza a ver la fundamentación, prácticamente años 94, 95, 96, 97, son los argumentos que están plasmados en este decreto, lo que nos preocupa más, que eran la opinión de Dromi para el desguace absoluto de nuestro Estado. Y lo dejamos pasar, llegaron en estos días y creo que hoy hay que empezar con una nueva discusión que abarque esencialmente, no cómo salen la mercadería o quién controla los transportes, sino quién controla los puertos, quién controla qué se produce, cuánto, a qué costo. Seguimos presos de los precios de pizarra de Chicago, que son absolutamente mentirosos, porque los cereales tienen tanta variedad y dependen de la época del año en que se venden. A veces algunos en zonas de conflicto, en zonas de calamidades, tienen un precio absolutamente mayor que esa plusvalía se la quedan las grandes empresas comercializadoras y no ingresan al país. Si a eso le sumamos la sub o sobrefacturación, le sumamos el contrabando que está desmadrado, vemos que tenemos un cuadro bastante deficitario y en este sentido hay que analizar y conocer el meollo de la cuestión. Yo siempre recomiendo, y esto quizá hago de maestro ciruela, cada maestrito con su librito, pero hay dos libros que son esenciales en abordar esta temática, que han analizado todo el proceso, los procesos administrativos y judiciales en distintos países. Se congeló Mascheroni. Mascheroni, no se te escucha. A ver, aguantamos 2 segundos. Mascheroni, se te congeló. Bueno, entonces, ¿qué cosa continuamos? A ver, le damos un segundo. ¿Poner el video ahora? Sí, bueno, vamos a hacer eso. Cualquier cosa Pero dígame, después, todo. sí, cualquier cosa después le vamos a dar de vuelta la palabra a Mascheroni para que termine, si se conecta de vuelta.
Bueno, entonces vamos a pasar este videito introductorio muy bueno, muy completo. Intentemos. A ver ahora. ¿Se ve el video? ¿Se escucha? No. ¿No? ¿No se escucha? No. ¿Se escuchó No. recién el video? ¿Se vio? A ver ahora. ¿Se está Ahora se cargando? ve mi pantalla. Sí, se ve tu pantalla. Ok, Sí. ahí paso el video. ¿Se escucha todo bien? No, el audio no, se ve el video. Ok, no se escucha el audio. A ver, está en pausa. Está en pausa, igual. Cuando tienen arriba el compartir pantalla, también compartir audio. Tienen que pisar ahí y eso le va a permitir compartir el audio. O sea, Mariano le tiene que poner compartir Pero va a audio. alargarlo porque creo que se iba a escuchar el audio. Justo se cortó a los 7 segundos. Probá a alargarlo. Por eso, no se escucha el audio. Compartir audio. Ahí está. Ahí se escucha. Si estás viendo esto, quizás vivas en el área más poblada de la Argentina, que consume agua potable de la Cuenca del Plata, la quinta del mundo en extensión, que abarca el río Paraguay, el Paraná y el río de la Plata, donde cada vez más seguido suceden inundaciones y sequías. También por allí navega un negocio millonario que explica no solo las inundaciones y sequías, sino una estafa al Estado y fuga de dólares. Lo que llaman hidrovía Paraguay-Paraná es la principal vía de comunicación fluvial de la producción cerealera argentina con el mundo. Al año pasan por allí 2.900 barcazas y 4.500 buques factoría, todos extranjeros. Desde 1995, al río lo draga una empresa privada, Hidrovía Sociedad Anónima. Los casi 50 puertos del área cercana a Rosario, donde ocurre el negocio, también están privatizados y en manos de las mismas multinacionales que exportan los cereales argentinos. Punge, Cargill, Dreyfus, Glencore, Vicentín. ¿Te suenan? Cada barco que ingresa al Río de la Plata debe cambiar al conductor por otro. Ese servicio es pago y también lo brinda Hidrovía Sociedad Anónima. Hidrovía se lo factura a cada uno de los puertos privados y la tarifa es 10 veces superior a la que cobran Francia, España u Holanda. Las empresas dueñas de los puertos no se quejan porque deducen el costo de ese servicio sobrefacturado del impuesto a las ganancias. Lo que significa que ese costo extraordinario en realidad lo paga el Estado. Como el Estado no controla tampoco cuántos granos van en los barcos, si subdeclaran la carga, el Estado no tiene forma de saberlo. Las empresas pueden evitar pagar derechos de exportación y la FIP ni se entera. El Estado no obtiene pesos de ganancias ni dólares, lo que produce devaluaciones, fuga y la pobreza que conocemos. Lo otro que ocurre es que el dragado constante para que pasen barcos tan grandes está desmoronando las costas santafesinas. Y como el negocio de sembrar soja y otros granos que se van en esos barcos es tan rentable, se está plantando sobre lo que solían ser humedales, cuya misión es controlar las lluvias. El 30 de abril venció la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima y fue prorrogada por 3 meses. Al cabo de ellos, el Estado tiene la posibilidad de intervenir, evitar el contrabando y la fuga y alentar la soberanía sobre nuestros ríos. Hace circular esta información para que seamos muchas y muchos los que le exijamos que lo haga. Compartí. Bueno, buenísimo que pudimos. Finalmente, este video, como verán, es un simple disparador, que también sería bueno que lo aprovechemos para difundirlo
Después hay otros videos que se hicieron muy buenos. Hay uno que hicieron compañeros de Santa Fe, que comienza con palabras de Libertador Belgrano. Después lo vamos a difundir también. Es más largo, no hay tiempo para pasar ese video. Esos dos videos hay que aprovecharlos para hacer crecer la causa, ¿no? Antes de darle la palabra, no sé si Maccheroni pudo volver. Estoy acá, ¿me escuchás? Ahí voy. Bueno, Maccheroni, te damos la palabra para que puedas terminar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir más allá de este desperfecto técnico. Estaba diciendo que sobre esta temática, sobre esta problemática se ha escrito mucho y muy bueno. Y por eso quería recomendar algunos libros que abarcan todo el proceso de las grandes exportadoras y comercializadoras, algunos de hace algunos años, pero lo interesante que no son opiniones subjetivas, sino el análisis fundamental de procesos administrativos y judiciales que se han seguido a estas empresas en muchos lugares del mundo. Porque lo que ocurre con el río Paraná, más allá de lo que se diga, ocurre con el Mississippi, ocurre con el Danubio, y cada uno de los ríos. Y asociado a esto, en manejar estas hidrovías o autopistas navegables, como también se le dice, está el manejo de los puertos, que es fundamental y que hay que recuperar. Pero fíjense la paradoja. Yo decía algunos libros. El primero, los traficantes de granos. Traficantes, los piratas de los granos. Este de Dan Brown, que analiza todo el proceso de las casas invisibles, de el contrabando, de los campos enclavados en 2 países. Paraguay no cobra ni retención ni impuestos y toda esa masa tremenda sale y no se pueden controlar, como lo decía el video. En segundo lugar, un libro que particulariza toda la cuestión, pero con un análisis muy riguroso, que es Cargill, el gigante invisible. Digamos, un poco la historia, pero también un poco sus enjuagues y estafas, los distintos estados en lo que ha estado. En tercer lugar, hay otro libro relativamente más nuevo, que tiene que ver con todas estas cuestiones, fundamentalmente el tema de royalty, patente, que es el siglo ETC. ETC significa erosión, transformación tecnológica y concentración corporativa en el siglo XXI. Y por último, voy a recomendar uno que es de José Alberto Samín, La madre de todas las batallas. Somos ricos y nos quieren hacer creer que somos pobres. Que excede el tema del Paraná, que excede el tema de los cereales, que inclusive toma el tema de la minería, el tema de la carne que conoce, pero además miren la paradoja. La soberanía argentina está reconocida en nuestro propio mar por convenciones internacionales y no hemos podido parar ni controlar la sangría que barcos piratas se llevan toda la masa íctica marina. Por eso digo que es una cuestión de patriotismo fundamentalmente, de conocimiento, y es una cuestión de voluntad y decisión política. Si no hay una decisión en ese sentido, podemos quedarnos con la banderita que las obras de la hidrovía las hacen los argentinos, con su personal, con sus dragas que tienen capacidad. Yo he sido marinero de prefectura
conozco la dinámica del río, sé los lugares que necesitan dragado. El puerto de Santa Fe, en el cual se privatizó, y el Círculo Rojo santafesino se quedó con las 55 hectáreas más caras de la ciudad, en el cual tiene energía, salud, salida a rutas internacionales, altura suficiente para que ninguna inundación las pueda afectar, fue parte de un modelo que sigue inalterable en el país. Y esto es lo que hay que romper. Y en esto la participación, la difusión, este tipo de charlas entre amigos son fundamentales para que se tome conciencia, porque hay un modelo que quiere seguir sometiendo a la Argentina y muchísimos países más a esta situación. Y yo quiero reivindicar dos gobiernos. El de Perón, cuando transforma la Junta de Granos, reguladora de grano como se llamaba, en el IAPI, en el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, y manejó la producción total y la vendió al mundo. Y en segundo lugar, un gobierno patriótico, honesto, que fue el gobierno de Humberto Arturo Illia, que después del golpe del 55 se había anulado la Junta Nacional de Grano, la pone nuevamente en marcha y Illia adquiere, no solo que adquiere, pone el precio sostén de los cereales, que el productor sabía antes de sembrar qué era lo que iba a cobrar. Y vienen las presiones de Bungibor, yo tuve la oportunidad de charlarlo con él, que me contaba lo del Grupo Clarín, lo de Bungibor. Illia vende toda la producción agraria argentina a China, con el que no teníamos ni siquiera relaciones diplomáticas. Estaba Mao Zedong, ¿cómo iba a tener relaciones diplomáticas? Eso le permitió cobrar anticipado en libras esterlinas sobre el Banco de Londres y terminaba al final de su periodo sin deuda externa, con deuda externa cero, porque tuvo una actitud patriótica. Y yo creo que esos ejemplos, Perón y Illia, en el manejo de estas cuestiones, deben ser retomados. Quedarnos solamente si manejamos o no la hidrovía es importante, pero no resuelve la cuestión de fondo. ¿Qué modelo de país queremos para nosotros y las generaciones futuras? Esto, fíjense en otra paradoja. Tenemos dos puertos sobre el Atlántico, se habla del Canal Magdalena y todo lo demás que es importante, pero tenemos dos puertos sobre el Atlántico que podrían ser los dos grandes puertos exportadores, que son Quequén y Bahía Blanca. En el de Quequén, que es un puerto de agua profunda, no entra el ferrocarril, porque los concesionarios del puerto no quieren, porque tienen otros negocios en mente. Y toda la producción del Alto Valle y demás sale por camión, y toda la producción de la provincia de Buenos Aires, que no va a los puertos del sur de Rosario, sale por camiones. Evidentemente, estas son decisiones políticas que el país en su conjunto debe apoyar. No es fácil. Estamos en un proceso difícil donde hay odiadores seriales que ponen piedra en cualquier lugar, ya no respetan ninguna regla de la política, porque uno puede oponerse, pero también tiene que proponer, y estos están para destruir, para generar odio, para generar miedo, para generar confusión, y a diario lo estamos viendo. Creo que este es un proceso que me parece, y yo así lo recomiendo, más allá de lo que pueden ser las visiones particulares de grupos, sectores, partidos, que tiene que darse un proceso movimentista. Acá no puede ser que yo diga me voy a presentar para sacar un diputado más o menos. Acá hay que trabajar juntos, más allá del Frente de Todo, pero también el Frente de Todo tiene que tener generosidad, tiene que tener amplitud y tiene que tener grandeza
para dar un lugar, y no digo un trabajo, para dar un lugar en la mesa de discusión a todos los que, como uno y tantos más, coincidimos con este proceso que es superador de lo que fueron el neoliberalismo de Menem y lo que fue el neoliberalismo perverso y genocida del macrismo. Esta creo que es la gran discusión. Bertolt Brecht también decía, las hambrunas no se producen, las hambrunas las generan los que comercializan los granos. Y esto lo podemos extender a todos. Decimos hoy Argentina es nuevamente el granero del mundo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, pero estamos haciendo cosas mal. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una convocatoria, pasada el tema de la pandemia, que limita a todos, pero también buscar aquellos sectores hipercríticos que terminan haciéndole el juego a la derecha. Ya lo vimos lo que pasó en Ecuador hace unos días, que la izquierda terminó votando o haciéndole el juego para que Duque termine siendo el presidente. Bueno, yo quería decir esto, excederme de la cuestión del río Paraná. No dejemos que Argentina se transforme en una nueva república sojanera y tratemos con patriotismo, con compromiso, con entrega, salir de este marambo. Esto no lo arregla nadie si no lo hace el conjunto de la ciudadanía. Yo con esto espero no haberme excedido en el tiempo. Saludos a todos, agradezco la convocatoria y bueno, escucharé atentamente otras posiciones, otras visiones, porque todo suma en una marcha común que tenemos que emprender cada día con mayor fuerza. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, De nada. muy amable por tu reflexión, excelente, excelente. Bueno, explico un poquito cómo va a ser la dinámica del evento. Cada panelista expondrá 12 minutos y luego abriremos a un espacio de preguntas, por supuesto. Esta charla se está transmitiendo por Facebook y en estos días la subiremos a nuestro canal de YouTube de Mariano Echenique para que la puedan difundir. Vamos a leer unas palabras a recordar a la gran Alcira Rumedo, que decía: hay una mega evasión por contrabando de las exportadoras, suman como mínimo 30.000 millones de dólares por año entre cerealeras, mineras, petroleras, etcétera, que salen por nuestros puertos privatizados. Si no se frena esta mega evasión de las exportadoras, no tendremos futuro. Alcira militó muy fuertemente esta causa junto a otros grandes como Mempo Giardinelli. Así que, bueno, de paso, nuestro homenaje para ella por todo lo que nos dio. Ahora continuamos. Le damos la palabra al diputado provincial de la provincia de Santa Fe, Carlos Delfrade, que es un importante luchador de esta causa, histórico, es periodista, y bueno, como dije, él vive en Santa Fe, por eso también sabe muy bien de esta temática, y es del Partido Frente Social y Popular. Muchas gracias, Carlos, por estar presente con nosotros. Te damos la palabra. ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad que es un gustazo. Vamos a compartir de forma resumida y muy didácticamente, me parece, algunas cuestiones que por lo menos son interesantes socializar y democratizar. En primer lugar, una historia reciente. El 20 de junio se va a cumplir un año del Todos Somos Vicentín. El 8 de junio del año pasado, el presidente de la Nación había anunciado un decreto por el cual enviaba al Congreso de la Nación, que era lo más democrático que podía hacer, un proyecto para declarar a Vicentín una empresa para ser debatida su posibilidad de expropiación por su
tremendo interés público, la mayor exportadora argentina. Y luego, del 20 de junio, en el Todos Somos Vicentín, el día que Belgrano cumplía 200 años de morirse en la pobreza, lo volvieron a matar a Vicentín con aquella movilización, pero lo peor fue que el gobierno retrocedió en aquella idea de hacer la posibilidad de declararla una empresa pública, y a partir de ese momento se abrieron 3 elementos fundamentales que en la Argentina alguna vez habrá que discutir y que están detrás del tema Vicentín. Por un lado, la propiedad de la tierra, por el otro lado, la cuestión de los puertos, y en tercer lugar, la ley de entidades financieras que sigue vigente de la dictadura hasta el presente, que hace que el dinero que el pueblo ponga en los bancos sea de cualquiera menos del pueblo, termina siendo de los bancos. ¿Por qué decimos esto? Porque 791 millones de dólares fueron fugados por las cuentas bancarias de 8 directivos de Vicentín, con la complicidad de 19 funcionarios del Banco Central de la República Argentina y del Banco Nación, entre agosto del 2019 y enero del 2020, con el pleno conocimiento de este jefe de asociación ilícita, que era el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en un ciclo del capitalismo en donde ya el dinero no se multiplica con el trabajo y la producción, sino que se multiplica con la filosofía del casino. Multiplicar el dinero con el dinero. Eso que alguna vez quiso instalar el terrorismo de Estado con botas, luego se instaló con votos desde el menemato, con votos desde el macrismo, y eso debe profundizar nuestra militancia y nuestra idea sobre lo que estamos discutiendo. Recuerdo, 2 ejercicios de descolonización mental que son fundamentales para compartir con la mayoría de nuestro pueblo. Hidrovía Sociedad Anónima es el nombre de la empresa que en 1995 se quedó con ese proceso de colonización del Estado a favor de muy pocos que produjo el menemato, y que se llamó, por un lado, la Yandenul más EMEPA de la Argentina, se quedó con el servicio de dragado, balizamiento y peaje del Paraná. 300 millones de dólares desde entonces que se quedan ellos. Pero primer ejercicio de colonización mental. Hablamos del dragado, balizamiento y peaje del Paraná. Hidrovía es el nombre de la empresa, pero como tenemos tan instalada la manera de mirar de aquellos que hacen negocio con lo nuestro, que le llamamos con el nombre de la empresa, Hidrovía Sociedad Anónima. Primer ejercicio de colonización mental. Segundo ejercicio de colonización mental. ¿De quién es el Paraná? ¿De quiénes son las riquezas que pasan por el Paraná? Los 38 puertos que tenemos sobre los 800 kilómetros de costa del Paraná en la provincia de Santa Fe están en manos de grandes exportadoras multinacionales, pero sin embargo son inquilinas, están con concesiones. Por lo tanto, los verdaderos dueños de los puertos y el verdadero dueño del Paraná es el pueblo argentino a través de su representante legal, que es el Estado argentino. Por lo tanto, nosotros somos propietarios, nosotros somos custodios, por lo cual las condiciones las tenemos que poner nosotros, no las inquilinas, por más poderosas que sean las multinacionales. Segundo ejercicio de descolonización mental. Y en esta cuestión vale bien el ejemplo de lo que pasó el año pasado en la provincia de Santa Fe. Primer año de la pandemia. Por las 5 aduanas que tiene la provincia y los 38 puertos, se exportaron valores por 22.000 millones de dólares. No quedó un solo peso en la provincia de Santa Fe. No es metáfora, es la realidad de un país que se dice federal de la boca para afuera, pero es absolutamente ficción. Desde septiembre de 1866, en lo que fue la guerra de la triple infamia, la guerra contra el pueblo soberano del Paraguay, se hizo una reforma de la Constitución en donde se prohibió a las provincias cobrarles impuestos, especialmente ingresos brutos, por las exportadoras que están en cada provincia. Por lo tanto, el problema de lo que sucedió en Santa Fe, que salieron 22.000 millones de dólares, este año se ve en 506.000 personas por debajo de la línea de la pobreza en el Gran Rosario, 212.000 personas por debajo de la línea de la pobreza en Santa Fe. Pésimo negocio. Hay que hacer otras cuestiones. Este es otro de las cuestiones que hay que discutir. Primer tema, el federalismo de mentira que hoy padecemos en la Argentina está detrás de la discusión de la soberanía necesaria por el Paraná. Segundo tema,
el problema del canal Magdalena o el problema del canal Punta Indio que pasa por el Uruguay es un problema para los que tenemos el convencimiento que el origen y el destino es la patria grande? ¿No podremos pensar una logística junto a los pueblos de Sudamérica y poder compartir una unidad regional que piense desde adentro y no desde afuera como imponen las multinacionales? Segundo problema. Primero, federalismo. Segundo, integración con la patria grande. Tercer problema, la Argentina es una semicolonia. Tenemos fechas patrias, elegimos gobernantes, tenemos leyes, pero las riquezas argentinas están en manos extranjeras. Gran problema. Tercer problema vinculado a la cuestión de la soberanía económica para recuperar soberanía ambiental, algo que le fascina hablar y nosotros nos fascina aprender de Mascheroni. 7 apuntes para lo que viene. Decisión política para intervenir en la cuestión de las riquezas que se van por el Paraná. Segundo, control del Estado, pero basta de Estado bobo y cómplice. El control lo pide la sociedad rural, lo pide la Bolsa de Comercio, lo pide Cargill. Quieren que el Estado ponga solamente el sellito para la declaración jurada que nos hacen las multinacionales. Eso no es control, eso es Estado bobo y cómplice. Es el ejemplo de lo que sucedió en torno a Vicentín que les contaba al principio de la charla. Tercer punto, administración de lo que entra y lo que sale por los ríos argentinos y por el mar argentino. Cuarto punto, planificación. Hay que planificar qué queremos importar, qué queremos exportar, qué modelo. Vamos a seguir con la destrucción de esta cada vez más frágil cápsula espacial que es el planeta Tierra. Quinto momento, impulso de la industria ferronaval para que nosotros volvamos a crear trabajo, la única manera de gambetear el empobrecimiento en el cual está la Argentina. Sexto lugar, la cuestión de la soberanía ambiental, cuidar la biodiversidad. Tenemos la obligación de dejarle una Argentina mejor a nuestras hijas y nuestros hijos. Lo ambiental es fundamental. Séptimo punto, recuperar el comercio exterior desde una perspectiva nacional. La principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina son las exportaciones de cereales. No hay una sola empresa argentina. Es fundamental recuperar el protagonismo sobre Vicentín y, por supuesto, sobre toda esta cuestión que tiene que ver el río Paraná. Por último, una historia y una sugerencia. La historia. Los primeros pobladores que llegaron a la zona sur de la provincia de Santa Fe eran los guaraníes. Venían del corazón del Amazonas, llegaron por el río Paraná, buscaron lo que ellos llamaban el aguije, la tierra sin mal, la tierra en donde todos y cada una de las personas de esa población guaraní lograría en igualdad ser felices. La tierra sin mal, la búsqueda de los primeros pobladores que siguieron el Paraná. Hoy esa tierra sin mal todavía sigue siendo un sueño colectivo inconcluso para quienes hoy habitamos esta maravillosa tierra que generalmente no conocemos. Y por último, después de esta historia, una sugerencia. Aprovechemos este tiempo para batir el parche, para socializar información, para generar conciencia crítica y mayoría política para recuperar la soberanía económica de la Argentina. Es la única forma. Ahora para eso hay que hacer que la Argentina deje de ser solamente la descolorida metáfora de la camiseta de la selección de fútbol. No se puede defender lo que no se ama. Por lo tanto, estudiar para amar y amar para defender. Recuperar el Paraná es recuperar la soberanía económica para que alguna vez la felicidad sea el derecho de las grandes mayorías y no la propiedad privada del que la pueda comprar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelente tu exposición y muchas gracias por tu lucha, que venís hace mucho tiempo con esto, sabemos. Bueno, vamos a pasar este breve flyer. Bueno, unas palabras que dijo Mempo Giardinelli, los 6.000 barcos que
que se van al año no pagan un centavo de ingresos brutos en ninguna de las 7 provincias ribereñas. Un kiosquero paga más impuestos que un barco de 5 toneladas. ¿Y el otro flyer, Andrea? Este flyer que se conoce mucho, que hay que aprovecharlo también, que muestra claramente cómo está dominado nuestros recursos y río por grandes oligopolios agroexportadoras de afuera. Bueno, como se dijo, no podemos seguir con esta dependencia y es indispensable ahora más que nunca recuperar nuestros recursos porque la pobreza está superando el 50%, es un escándalo ético, como dice mi tío, es un escándalo ético que no puede continuar, no podemos permitirnos como sociedad, una sociedad en donde 7 de cada 10 niños son pobres. Por supuesto que esto va a ser decisivo para poder revertir esta injusticia. Y lo vamos a lograr. Yo creo que sí lo vamos a lograr porque está creciendo la causa como nunca. Comenzaron un grupo de luchadores nacionales y populares como Mempo escribiendo artículos y Mempo dice que está recibiendo cada vez más entrevistas, charlas. Esto ya no tiene marcha atrás. Vamos a ir creciendo, por supuesto va a depender mucho de la militancia y compromiso de todos para que cada vez más gente se entere de estas cosas, ¿no? Mempo lo invitamos, pero hoy no podía. Así que vamos a ver si podemos organizar otra charla para agosto más o menos. Bueno, ahora le damos la palabra a Fernanda. Qué bueno que pudiste entrar al Zoom, porque está lleno el Zoom. Les cuento que estamos al tope de la capacidad máxima de 100 personas. Fernanda no podía entrar, ahora entró hace un ratito. Y bueno, Fernanda es abogada, economista. Es economista, bueno, la conocen de Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias, Fernanda, por estar presente. Te damos la palabra. Gracias. Primero que nada, esto, ¿no? Muchas gracias a todas y todos los compañeros que organizaron el encuentro. Agradecerles también a todas y todos los que nos están acompañando, que estaban funcionando el ingreso al CIMI, que es muy bueno. Y sobre todo agradecer también a la enorme cantidad de argentinos y de argentinas, la inmensa pluralidad de actores y de sectores de nuestra ciudadanía que se han venido movilizando, que nos hemos venido movilizando, que nos hemos puesto en marcha, unidos, por un espíritu muy claro que por sobre todas las cosas tiene que ver con la defensa irrestricta de nuestra soberanía nacional. Lo celebro realmente con entusiasmo porque el neoliberalismo en cada paso, en nuestra patria, en cada época, ha dejado heridas muy profundas, heridas estructurales en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Y este sistema de privatización del peaje y control del tráfico en lo que es la principal ruta fluvial de nuestro país, en manos del consorcio Hidrovía, es sin duda una de esas heridas que tenemos que restañar. Sin embargo, rescato que si hoy efectivamente estamos acá es porque indudablemente hay una patria que se está poniendo de pie y que está reclamando para el pueblo, como bien decía Carlos, lo que es del pueblo. Y desde ese lugar reclamando también la centralidad estatal que estamos convencidos y convencidas que tiene que imperar en los asuntos estratégicos, como lo es, sin dudas, el control y la administración de la ruta del Paraná, una ruta crucial para el comercio exterior argentino, donde se juegan además cuestiones tan relevantes como la disponibilidad de divisas, que son las que necesitamos para asegurar la sustentabilidad del crecimiento de nuestra economía, y el combate además de prácticas ilegales tan nocivas para nuestro desenvolvimiento económico y que debilitan el bienestar de nuestro pueblo, como son la subdeclaración de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones o el contrabando. La realidad es que el 30 de julio
con el vencimiento de la prórroga de la licitación, se abre una oportunidad para recuperar para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país, que se encuentra desde 1995 en manos de este consorcio privado Hidrovía, como seguramente lo deben haber dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra, compuesto por la empresa belga Chandenul, el grupo Chandenul y la empresa argentina EMEPA. Esa concesión que se otorgó en plena ola privatizadora en el marco de la exposición del consenso de Washington en nuestra patria, constituyó además un caso inédito a nivel internacional, porque ninguno de los países desde entonces con sistemas de transporte fluvial bien desarrollados adoptó el modelo que se impuso en la Argentina de cesión monopólica a privados sin control efectivo del Estado. Y hoy estamos ante la oportunidad de revertir ese modelo y poner en marcha un modelo a la medida de lo que la Argentina verdaderamente necesita para retomar el control del Paraná, que como decía es un canal crucial para el comercio exterior de nuestro país, por donde circula la mayor parte de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. Entendemos que estamos ante un asunto indiscutiblemente de relevancia estratégica que trasciende el presente, que nos obliga a mirar para adelante y a proyectar, en definitiva, el modelo de desarrollo nacional a mediano y largo plazo al que aspiramos los argentinos y las argentinas. En otras palabras, que las decisiones que adoptemos en este presente van a impactar sobre cuestiones que son centrales de nuestro sistema económico y social a futuro, como la disponibilidad de divisas, la administración del frente cambiario, la restricción externa, esa que nos acecha de manera persistente en nuestra economía, y la sustentabilidad, en definitiva, como decía, es un proceso de crecimiento económico y de desarrollo social que pueda ser sostenible en el tiempo. No tengo dudas de que tenemos la oportunidad de dar esta discusión profunda y la estamos dando, y es una de las cosas que celebro, este profundo y enriquecedor debate que ha sido posible gracias al compromiso de una enorme porción de nuestra ciudadanía, y de encuadrarlo en el marco de un análisis integral que tiene que contemplar la revisión y la optimización de la operatoria del sistema en su conjunto, porque el Estado Nacional, desde comienzos de la década del 90, ha ido resignando potestades. Y es en ese sentido que estamos convencidos de que esta es una hora decisiva donde el Estado debe avanzar en el ejercicio de una supervisión eficiente en todos los aspectos, desde dónde se draga, el volumen de lo que se draga, hasta la planificación estratégica del desarrollo que vamos a impulsar en los distintos puertos de la vía troncal y sobre todo teniendo en cuenta los puertos privados y provinciales que hoy existen, y donde lo que está en juego, al fin de cuentas, no es ni más ni menos que la capacidad soberana, el control y el cuidado de aguas territoriales que son argentinas. Y en este sentido, me parece que es imprescindible que podamos repensar estratégicamente también aspectos que tienen que ver con la navegación, con la operatoria en los puertos privados, que proliferaron a partir de la sanción de la Ley de Puertos en el 92, las actividades de control aduanero, el Canal Magdalena y la necesaria interconexión de los puertos argentinos junto con la unidad de la Argentina marítima y fluvial, donde creemos que además la inversión pública y el control del Estado están llamados a ser un eje vertebral de la mejora y de la optimización de todo el sistema considerado de manera integral. Un poco sobre la base de estas premisas como punto de partida, estamos impulsando junto con el senador Jorge Tayana, donde también ha intervenido la senadora Zagnún y muchísimos miles de compañeros y compañeras enormemente valiosos. Hemos estado trabajando en un documento donde afirmamos la necesidad esencial, impostergable, de poder avanzar en un camino que permita la recomposición de la soberanía nacional en el río Paraná,
Y en ese sentido planteamos algunos puntos que nos parece que son cuestiones impostergables e irrenunciables, que quisiera compartir los centrales con ustedes. Bueno, ¿cuáles? Retomar el control y la administración estatal de la red troncal, donde entendemos que podría prestar asistencia a la AGP, que es una empresa del Estado que existe, que fue la que tuvo a su cargo hasta la nefasta década del 90, todo lo que tenía que ver con la administración y la habilitación de todos los puertos argentinos, fluviales y marítimos, donde debe intervenir el recientemente creado Consejo Federal de la Hidrovía y también la Comisión Bicameral para el Seguimiento, Monitoreo, Auditoría y Contralor del proceso de concesión y funcionamiento de la hidrovía y del sistema de navegación troncal, que ya tiene media sanción del Senado, de la Cámara Alta, y que esperamos que rápidamente también pueda ser debatido en nuestra Cámara, en la Cámara de Diputados. La optimización de los mecanismos de fiscalización aduaneros impositivos del tráfico fluvial, porque allí se juega el objetivo de poder ejercer un efectivo monitoreo y control de la actividad portuaria y del tráfico comercial, y también para combatir las prácticas ilegales, ¿no? Lo que decía antes, la subdeclaración de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, el contrabando y también el tráfico ilícito que existe, como también lo viene señalando la UIF. También planteamos junto con la UIF la necesidad de crear un organismo de control y una base federal que centralice la información, que provea todos los elementos que son necesarios para un efectivo monitoreo y control, no solamente de las tareas de dragado y balizamiento, sino del tráfico fluvial, tanto lícito como ilícito, con la concurrencia de todos los organismos. Carlos, creo que hacía mención a eso también, que son muchos que tienen incumbencia en la materia. El ejercicio del cobro de los peajes del tránsito fluvial, que además le permitiría al Estado, entre otras cosas, poder invertir en el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades y tecnologías propias argentinas. La concreción, obviamente, la puesta en marcha del canal de Magdalena, indispensable para poder estructurar el desarrollo de una perspectiva marítima estratégica integrada con el sistema fluvial de la Cuenca del Plata, para terminar con esta división, en definitiva, que hoy padecemos entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima, y además revisar de manera integral la Ley Nacional de Puertos, que se sancionó en 1992, ¿con qué objetivo? Bueno, el de fortalecer esencialmente la capacidad de control, de fiscalización y la transparencia en el movimiento de mercancías, algo que entendemos que debe ser incorporado a la legislación. Revisar también de manera integral las leyes de promoción de la industria naval argentina y de desarrollo de la Marina Mercante Nacional, integración fluvial regional, que se sancionaron en el año 2017 y que entendemos que es preciso revisarlas para poder apuntalar la recuperación y el desarrollo de la industria naval argentina y pensar en volver a tener una flota mercante nacional como la que alguna vez tuvimos en nuestra patria. Y por último, un llamado de atención, si se quiere, en cuanto a alertar sobre las negociaciones confidenciales en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que en el texto provisional incluye a la navegación interna, y esto es algo que también nos preocupa porque entendemos que inhibiría la soberanía y el desarrollo nacional y regional frente a, bueno, enormes asimetrías que obviamente existen, tanto en materia de desarrollo como de capacidades locales frente a grandes empresas multinacionales europeas. Ya voy terminando, no sé cómo estoy con el tiempo, pero para cerrar, nada, simplemente lo que quiero decirles o pedirles es que sigamos adelante con toda esta fuerza que hemos podido construir a lo largo de los últimos meses, porque son muchas, como decía, las heridas, las marcas que el neoliberalismo ha dejado sobre nuestro cuerpo social, sobre nuestra estructura económica, pero también, y esto es lo más importante, es indetenible la fuerza del pueblo cuando está unido, cuando estamos decididos a cerrar esas heridas para empezar a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia, el de nuestra Argentina soberana, que es también el de la patria
libre y por sobre todas las cosas, el de la justicia social, con la que tenemos que restaurar definitivamente la felicidad de nuestro pueblo. Así que, nada, viva el Paraná soberano y viva el pueblo argentino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda. Bueno, muy completa tu exposición y análisis. Qué bueno que están firmes en la lucha frente a tanto poder, ¿no? Que está en contra. Bueno, les quería aclarar que el economista Robelli pidió disculpas, que no podía participar por un problema de salud, pero no es grave. Y ahora vamos a darle la palabra a la senadora Sacnum, que es abogada, senadora por la provincia de Santa Fe y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Vayan haciendo las preguntas por el chat, les pedimos, así luego de la intervención de la senadora, las leemos y vamos al espacio de preguntas. Muchas gracias, senadora, por estar presente. Le doy la palabra. Muchas gracias, Raúl. Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación y por supuesto un saludo a todos los compañeros y compañeras que formaron parte de este panel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Yo arrancaría haciéndome una pregunta. ¿Es la pandemia la causante de la pobreza y de la exclusión que estamos atravesando? ¿O la pandemia es una de las consecuencias de un mundo desigual al que nos toca asistir? ¿O la pandemia ha sido el vehículo que ha demostrado las profundas desigualdades que existen, no solo en la República Argentina, sino también en el mundo? Y en este sentido, entiendo que la pobreza que nos duele, la pobreza que queremos revertir, es una consecuencia directa de ese modelo de exclusión, de ese modelo dependiente, que está profundamente vinculado a la economía extractivista, al proceso de endeudamiento de la República Argentina, al desarraigo. El año pasado, como bien decía el diputado del Frade, escuchábamos cómo se planteaba todos somos Vicentín, en un contrasentido absoluto, incluso del planteo de Manuel Belgrano en torno a cuál era su concepto en cuanto a la necesidad imperiosa de abordar modelos productivos e industriales que proveyeran justamente a la generación de empleo y al desarrollo armónico en la República Argentina. Y en vísperas de este 20 de junio, en vísperas del Día de la Bandera, conmemorando justamente el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, me parece que es absolutamente propicio que instalemos y que democraticemos este debate en torno a la soberanía del río Paraná, a la soberanía económica, a la soberanía política, a la soberanía monetaria, a la soberanía ambiental, a la soberanía cultural, a la soberanía sanitaria en la República Argentina. En momentos difíciles, en momentos complejos. A ver, a lo que me refiero es que no es casualidad que la jura de la bandera se produjera en las barrancas del río Paraná, en nuestra querida ciudad de Rosario, en mi provincia. No es casualidad que la batalla de la Vuelta de Obligado se haya dado en esa posición geográfica y que haya continuado en distintas batallas a lo largo de mi provincia, de la provincia de Santa Fe.
culminando en aquello que significó la batalla de Punta Quebracho, allí en Puerto General San Martín, en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, pasando por Tonelero, pasando por otras batallas que se fueron produciendo en esa geografía santafesina. Esto tiene que ver con la posición geopolítica y con las disputas que se dieron a lo largo de la historia argentina. Disputas que se dieron en torno a la navegabilidad de los ríos interiores, en torno a la renta del correo, a la renta de la aduana, disputas que se dieron en torno al puerto de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la historia política, cultural, económica de la República Argentina está profundamente ligada a la construcción del destino de la República Argentina como país fluvial, como país marítimo. Y esta es la discusión de fondo que tenemos que retomar y que tenemos que darnos en la República Argentina. Y allí entiendo yo que podríamos hacer una secuencia político-histórica, desde la Forestal hasta Vicentín, desde ese modelo extractivista del quebracho, en lo que significa o en lo que es ese Chaco santafesino, y en definitiva lo que ocurrió con Vicentín, que no es ni más ni menos que la implosión o la explosión de un modelo agroexportador con triangulación, con subfacturaciones, con sobrefacturaciones, con evasión fiscal y con perjuicio al Estado argentino. Y la pobreza estructural que en la República Argentina padecemos, más allá de los interregnos de nuestro modelo, el modelo que defendemos de un proyecto nacional, popular, democrático, tiene que ver justamente como una consecuencia de esa historia de dependencia, de esa historia de saqueo y de esa historia de estafa al Estado. Esa pobreza no es fruto de ninguna pandemia, de ninguna epidemia, de ningún hecho de la naturaleza, sino de un modelo político absolutamente injusto, un modelo de dependencia, un modelo de endeudamiento permanente de la República Argentina. Por eso yo entiendo que tenemos que poner en debate conjuntamente con la soberanía sobre nuestro río, sobre el río Paraná, es justamente la necesidad de un nuevo modelo productivo, de un modelo ligado al desarrollo industrial, a la generación de empleo. Recién hablaba Fernanda de la necesidad de ir hacia el desarrollo de la marina mercante, de la industria naval, al desarrollo de un sistema de transporte multimodal, donde recuperemos también el ferrocarril en la República Argentina como un proceso histórico de reivindicación del arraigo de los pueblos del interior, que recuperemos el equilibrio de nuestras economías regionales, que repensemos el modelo del federalismo en nuestro país para buscar o para construir esos equilibrios que necesitamos entre norte, sur, este y oeste. Y la verdad es que el modelo productivista que debemos proponer debe estar fuertemente ligado a la posibilidad del acceso a la tierra, a la distribución de la riqueza, a la generación de empleo, a la sostenibilidad ambiental, a la sostenibilidad social, a la sostenibilidad económica en nuestro país. Creo que la industria pesquera también es parte de lo que nosotros debemos discutir o rediscutir en la República Argentina. Miren, yo siempre cuento una anécdota. Visitando a mi provincia, en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, me encontré con un grupo de trabajadores y trabajadoras de la economía social frente al municipio reclamando por comida. A las pocas cuadras me reuní con
trabajadores y trabajadoras de la pesca en esa misma ciudad del sur santafesino, que estaban tirando parte de la pesca del río por no tener los elementos o las herramientas necesarias para poder industrializar, para poder agregar valor a ese alimento. Esto creo que es la respuesta de cuál es la enorme distorsión que tenemos en la República Argentina en torno a la producción de alimentos, a la concentración de alimentos y a la falta de democratización de la cadena de producción de alimentos para poder garantizarle al pueblo argentino el acceso a alimentos sanos, a precios justos y razonables y de calidad. Lo que está pasando con la carne en la República Argentina, lo que está pasando con la harina, con el aceite, lo que está pasando con el pan, me parece que es una muestra clara de las distorsiones que se generan en materia económica en nuestro país. Y aquí quiero detenerme porque la verdad es que no solamente requerimos y necesitamos de mayor organización popular, garantizar una mayor y mejor correlación de fuerzas para que el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina pueda tomar las decisiones soberanas que tenga que tomar, sino que también necesitamos de un poder legislativo que acompañe estas decisiones, que represente acabadamente a los sectores populares. Por eso justamente estamos pidiendo desde el Senado de la Nación y hemos votado por unanimidad la creación de esta comisión bicameral de seguimiento y de control sobre el sistema de navegación troncal, no sobre la hidrovía, que como bien se decía es un concepto fruto del consenso de Washington, sino del sistema de navegación troncal que recupera justamente la importancia y la valoración de tener un país fluvial, un país marítimo. Y en este sentido, también decir que el Poder Judicial tiene que cumplir un rol, porque la inseguridad que se vive en la ciudad de Rosario, en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, es fruto de delitos comunes que proceden o que son consecuencia de otros delitos, que son los delitos federales. Muchos de ellos se cometen a través del sistema de navegación troncal. Hablo del contrabando, hablo de la fiscal, hablo de la trata de personas. Delitos que se producen sobre ese río Paraná, utilizando esa plataforma del río Paraná y que sustraen de recursos y de oportunidades al pueblo argentino, al pueblo santafesino, el narcotráfico, las consecuencias de ese narcotráfico que también tiene una enorme economía, como vulgarmente se dice en negro, una economía no registrada, porque eso es lo que no se cuestiona, la criminalidad económica. Y ahí hay un patrón de conducta permanente en torno a socavar los recursos del Estado Nacional. En esta línea me parece que es muy importante plantear que pese a los breves interregnos que a lo largo de la historia argentina hemos tenido con los gobiernos nacionales y populares que han tomado decisiones correctas para mejorar la posición de la República Argentina, lo cierto es que hay un andamiaje jurídico de desmantelamiento del Estado. Muchas de esas leyes Dromi, de las que hablaba Mascheroni al inicio de su charla, están todavía vigentes, tienen que ver con un andamiaje jurídico de un Estado preparado para fortalecer las políticas del consenso de Washington. Bueno, allí es donde nosotros debemos trabajar fuertemente para desarmar ese andamiaje jurídico, pero también para construir un poder judicial que esté al servicio del pueblo argentino, un poder judicial que tenga una política criminal destinada a garantizar que el Estado Nacional cuente y tenga aquellos recursos necesarios para poder romper ese patrón de dependencia. Creo que en vísperas de este Día de la Bandera,
debemos renovar esa jura de la bandera que hizo Manuel Belgrano allí en las barrancas del río Paraná, en nuestra querida ciudad de Rosario. Y allí debemos renovar esa jura para vencer a los enemigos interiores y exteriores, como decía en este momento el general Manuel Belgrano. Porque la verdad es que necesitamos que definitivamente la América del Sur sea el templo de la independencia y de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora. Por supuesto que vamos a lograrlo participando, organizándonos, concientizándonos. Por supuesto que sí. Voy a empezar a leer unas preguntas y comentarios que están haciendo muy buenos por el chat. Primero, a ver, por acá. Como plantea, acá dice un comentario. Como plantea Mempo y Alcira, los ricos pagan pocos impuestos. ¿Cómo podemos hacer para revertir esto? Para el diputado del Frade. Acá hay otros comentarios. Bueno, hay muchas opiniones de todo tipo. Si no podemos encarar la soberanía del Paraná, ¿cómo encarar el proyecto de integración latinoamericana, empezando por Brasil, que implica sostener la soberanía nacional para consolidar una soberanía de bloque? Excelentes exposiciones, cada uno desde su programa mental, total aprendizaje. Gracias, Forjar, por involucrarse en estos temas. Es hacer patria. Otro comentario, Maccheroni y Carlos del Frade, excelentes descripciones de la situación. Acá vamos a hay un montón de comentarios que después voy a seguir leyendo. Pero bueno, si quieren, Maccheroni y del Frade, ir respondiendo a esta pregunta sobre la evasión fiscal de las grandes exportadoras. ¿De Frade? ¿O Maccheroni? A ver. ¿Tienen los micrófonos? Ahí, ahora está el micrófono. Repetime la pregunta, por favor, si no hay mucha molestia. Sí, se refería a cómo revertir esta mega evasión por contrabando, decía la pregunta. Acá estoy leyendo, por contrabando de las grandes exportadoras. Yo creo que en esa dirección es fundamental el control y la decisión política, tomar la decisión de hacerlo. No puede ser que todo lo que sale del país, y esto pasa también en las mineras, se haga por declaración jurada, las mineras a boca de mina, al final del año se cobran regalías más bajas de toda Latinoamérica, y además en ese tema puntual, prácticamente cada uno de los puertos y cada una de las mineras son enclaves con la significación que tiene esta palabra. Es un estado dentro del estado, donde no rige la ley argentina, donde no están los controles argentinos. Hoy vemos la prefectura, que era la encargada del control de los puertos, está haciendo controles callejeros. En otros lados cuida a los ricos de los puertos Madero y demás, de lo que significó esos planes de megas construcciones para hiperricos. Y creo que hay que volver a tomar decisiones. No veo otra cuestión. Tenemos un inconveniente. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que es funcional y es una espada de Damocles sobre cualquier decisión que se pueda tomar, ya sea a través de decretos, ya sea hasta las mismas leyes,
Y bueno, yo creo que hay que avanzar rápidamente en la ampliación de la Corte. Los países tienen 15, 9 miembros, hay que hacer sala, porque la Corte es ostensible, que está al servicio de los grupos que expolian el país, y cualquier decisión que se tome en esa dirección puede ser atacada de inconstitucional. Pero también un poco lo decían los otros expositores, si acá no se genera una masa crítica, un núcleo duro, con amplia participación social, lamentablemente vamos a tener otra república perdida. Y uno a esta edad ya no quiere pasar por procesos que ya ha vivido en distintas oportunidades, y es necesario, insisto, participación, amplitud, convocatoria, esclarecimiento, todas estas cuestiones que nos pueden dar un plus en esta batalla. Y además digo otra cuestión, se habla de soberanía, cosa que coincido, pero el aire, los medios de comunicación, país, y son meras concesiones. No puede ser este sistema que no existe en ningún lado, que el dueño de un canal de televisión tenga diarios, tenga pools de comunicación que se han convertido en verdaderos condotieros, mercenarios al servicio del poder que le paga. Yo creo que también esta es una discusión que tiene que ir de la mano. Yo creo que lo más sencillo, porque la ampliación o la modificación de la Corte se puede hacer por ley, hay que buscar todos los consensos y todas las mediaciones para que eso cambie, no para que haya una Corte adicta a este gobierno, sino para que haya una Corte que falle y dicte en función del derecho y de la justicia, que hoy se ha transformado en una Corte ajusticiadora, con lo que eso significa. Ajusticia es ausencia de justicia. Y bueno, estos son todas las... en estos días se celebra un nuevo aniversario del manifiesto liminar de la reforma universitaria del 18, él lo decía, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Bueno, tenemos que trabajar en esa y recuperar las libertades, recuperar lo nacional. Hay también un discurso que es equivocado, hay un discurso que es mentiroso. Yo veo hace más de 30 años que ando en el ambientalismo, y digo, cuando me vienen a hablar de ¿bienes comunes a quién? Bienes en nuestro derecho es objeto material susceptible de tener un valor. ¿Comune a quién? Los poderosos dicen patrimonio universal de la humanidad, de las cosas que se quieren apropiar. Acá tenemos que hablar de patrimonio nacional, y nosotros vamos a defender nuestros recursos porque son parte del patrimonio nacional, con lo que eso significa. Patrimonio significa lo que recibimos de nuestros padres. Y entonces no ni bienes comunes, ni todas estas cuestiones de desarrollo sustentable, que nadie, hablamos un desarrollo nacional, racional, en función de los argentinos. Pero todas esas consignas que le ha impuesto el Consenso de Washington, la Fundación Rockefeller, que banca a casi todas las organizaciones ambientales del país, que ha metido estos jóvenes por el clima, y todo esto que reportan a esos sectores de poder, se tiene que terminar. Y si no, tendremos otra frustración más. Muchas gracias, Mascheroni. Muy elocuentes y justas palabras. Como coincidimos completamente con usted, ahí estaba viendo caras y aplausos cuando usted estaba hablando. Bueno, hay una frase muy buena que describe la gran problemática, una de las grandes problemáticas de la economía de nuestro país, que los más ricos no pagan los impuestos que corresponden. Ellos quieren ser como Suiza para recibir capaz que beneficios económicos, pero no quieren pagar impuestos como Suiza, ¿no?
o como Suecia, como los países nórdicos. La frase famosa de que no es posible la justicia social sin justicia fiscal. Esto hay que dejarlo en claro. Y justamente por eso los niveles de desigualdad en nuestro país, desde la dictadura hasta ahora, van creciendo. Está demostrado desde las ciencias económicas y sociales que hay pobreza porque hay desigualdad. Estamos en una época en donde no tendría que haber hambre, no tendría que haber pobreza, por el desarrollo tecnológico, económico y científico. En donde el 1% de la población tiene más riquezas que el otro 99%. La organización Oxfam tiene una frase que dice que la desigualdad está fuera de control. Y eso es lo que pasa en nuestro país, y por eso el saqueo. Bueno, acá vamos con otros comentarios y preguntas. Bueno, se quedaron cortos con la cantidad de usuarios habilitados, está al tope. Sí, todo un éxito. Esto demuestra que por eso está creciendo la causa. Excelente, Maylin. Felicitaciones, senadora Zagnun. Excelente, realmente todos los oradores, un gran evento. Acá hay una pregunta, estilo comentario. Se me fue, la tengo por acá. La entrega de la soberanía es un tema que debemos tratar a fondo. Durante la dictadura que se nos metió en el mercado de Chicago, la entrega de las joyas de la abuela del menemismo, la disposición de la Junta Nacional de Granos para entregarles el río Paraná a puertos privados, el ferrocarril desmantelado también, entre otras causas. Acá la pregunta es, ¿incorporan a grupos de jóvenes en los equipos de trabajo? ¿Cuál es el rol participativo, si existe, que le da a la juventud para que puedan tomar un rol en estos asuntos? Dice Madalí Ovejero. Con respecto a la juventud y la participación y estrategias, no sé si Zagnun quiere referirse a esto y cómo estrategias para generar mayor participación. Tengo entendido que, bueno, se están juntando firmas. Eso es muy importante, ¿no? Tenemos que lograr por lo menos el 1.000.000 de firmas. Y también Mempo plantea de que hay que concientizar en la necesidad de una consulta popular. ¿Usted qué opina de esto, senadora? Y después Vallejo. Me parece que todo lo que signifique democratizar la discusión y el debate en torno a nuestra soberanía es bienvenido. El pueblo quiere saber de qué se trata, retomar la lógica de la patria y de la Revolución de Mayo, ¿no? En este sentido, me parece que lo que nosotros estamos proveyendo de parte del Congreso Nacional con la constitución de esta comisión bicameral, donde hemos establecido en la órbita de la misma cuáles van a ser las facultades, justamente allí estamos intentando garantizar la participación en esa comisión de las universidades públicas, que nos parece que son fundamentales. Es esencial que la educación pública, que la universidad pública, a través de la formación de sus cuadros, repiense el modelo soberano de nación que nosotros queremos defender y que queremos llevar adelante, que se repiense la soberanía sobre el río Paraná, el sistema multimodal de transporte. Allí nosotros también entendemos que en la apertura que tiene que hacer el Congreso, que es el más democrático, digamos, de los tres poderes del Estado, porque allí están representados todos los sectores, todos los partidos políticos, es también abrirle a los trabajadores. Hay una voz que es ineludible, que es la voz de los trabajadores y de las trabajadoras vinculados a las actividades del río, a las actividades fluviales, a las actividades industriales. Allí es donde nosotros también entendemos y creemos que se debe abrir fuertemente el debate
para que ellos y ellas puedan dar sus posiciones, puedan contarnos cuáles son las capacidades que tiene el Estado Nacional, que tiene la República Argentina, justamente en torno a la creación y al desarrollo de empleo, a la industrialización del país, a la sostenibilidad económica, social y ambiental. Así que creo que todo lo que conduzca a distribuir la palabra y ampliar la participación política del pueblo argentino es bienvenido. Muchas gracias, senadora. Excelente. Esta es la vida, ¿no? Muchos están reclamando que tenemos que enfocarnos en ampliar las herramientas de participación a través de consultas populares, ¿no? Que eso podemos justamente lograr mayor adhesión y más poder frente a las manipulaciones y al poder económico. Mempo Giardinelli dice que en pocos meses va a crecer tanto la propuesta que dice que seguramente ganaríamos una consulta popular. Yo coincido con él, que tenemos que apuntar a eso. Juntando firmas, difundiendo materiales, difundiendo los videos. Hay otro video, que es el que les comenté, que es muy bueno, se los recomiendo, lo vamos a difundir también, que dura 12 minutos, se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Bueno, acá vamos con otros comentarios y preguntas. Si no podemos encararlas sobre... no, excelentes exposiciones. Acá vamos con... bueno, acá están tratando otro tema. Se viene también el fin de las concesiones de los ferrocarriles de carga, que fueron por 30 años Ferrosur, Expreso Pampeano. Otra forma de ver cómo recuperar la nacional. Excelentes los expositores, todos. Muchas gracias por la invitación. Ampliemos estos conocimientos para otra soberanía alimentaria y recursos naturales. San Juan abre para coordinar un Zoom con los compañeros de Forja. Saludos a San Juan, a todas las provincias. Pareciera que el tema de fondo es la correlatividad de fuerzas. Hay que ganar estas elecciones y a partir de ahí fortalecer la acción. A ver, acá hay control de comercio exterior, más soberanía en el manejo del río Paraná, más reactivación del transporte fluvial por flota nacional. Diputada Vallejo, ¿quiere hacer un comentario con respecto a estos comentarios? A ver, o Gustavo López, también. Sí, a ver, yo muy brevemente hasta que Fernanda, que no la veo porque hay muchos participantes. Primero agradecer, yo creo que una posibilidad es usar herramientas como la consulta popular, que prácticamente no se ha usado en la Argentina desde 1994, que se creó en la Constitución, y este es un tema de los que está incluido, digo, de los que no se excluye. Me parece que muchas veces frente a los poderes económicos, nosotros tenemos que aprender que si lo discutimos en un escritorio perdemos, pero si lo discutimos en la calle lo podemos ganar. Y creo que esta es una buena oportunidad de consultarle al pueblo argentino acerca del ejercicio de una de las soberanías más elementales, que es la soberanía marítima y fluvial. Así que yo me inclinaría por ese lado. La consulta la puede llamar la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo. Puede no ser vinculante, porque es solo vinculante si la llama diputados, pero me parece que es un buen ejercicio porque es uno de los temas fundamentales y es donde, bueno, la presión de las grandes empresas a veces es mucho más fuerte
que la política si no se ejerce de esta manera tan popular. Y Raúl, agradecerle a todos su participación y demuestra la vigencia y la necesidad de seguir debatiendo este tema que hace a los temas centrales de la Argentina. Buenísimo. Muchas gracias, Gustavo. Acá dice Mascheroni, pido disculpas, en 15 minutos tengo otro compromiso. También Fernanda tenía otro Zoom, por eso se disculpan de que tenían que retirarse. Bueno, igual estamos sobre la hora, porque habíamos quedado que hasta las 9, aunque tenemos muchas ganas de que continúe, hay mucho para hablar, podríamos estar todo el año hablando de esto. Bueno, por supuesto, vamos a estar en otras actividades. Vamos a seguir con el tema, con otras charlas. También estamos desde la Comisión de Economía con ganas de hacer un seminario. Entonces, en donde poder, un sábado, 3 horas, 2 horas, invitar a varios expositores, especialistas en el tema, y poder profundizar mucho más. Bueno, ya le vamos a estar avisando en el caso de organizarlo, muy posiblemente. Y bueno, vamos cerrando. Si te parece, Raúl, le podemos pedir unas palabras finales a la senadora y después cierran ustedes. Eso, perfecto. Senadora. Bueno, yo agradecerles por democratizar la discusión y el debate y ponerlo también en el eje, ¿no? Ponerlo en el eje de la discusión en torno a la disputa respecto de un país, de una patria que rompa la dependencia. Me parece que esto es central, es fundamental que el pueblo tome participación en este tema estratégico. Va a trazar, como bien decía Gustavo al inicio de la charla, va a trazar seguramente el destino de nuestro país en los próximos 25, 30 años. La Argentina tiene una enorme oportunidad de recuperar su río, de recuperar este proyecto de nación que se vio interrumpido en la historia argentina. Por eso es un momento para apelar a la participación, apelar a que muchas más voces se puedan sumar en cuanto a no solamente la cuestión, acá no estamos discutiendo solamente la cuestión del dragado, balizamiento, de la concesión, sí o no, de las dragas, ¿no? sobre nuestro río. Acá estamos discutiendo algo mucho más profundo que tiene que ver con ese modelo de país, con ese proyecto de nación donde quepamos todas y todos. Por eso realmente los felicito a cada uno de ustedes. Yo creo que debemos, cada uno de nosotros y de nosotras, tomar esta bandera, hacer que muchos otros y otras se sumen a esta discusión y a este debate. Esta debe ser una bandera de una política de Estado que debe estar por encima de las diferencias político-partidarias. Yo creo que tenemos una enorme oportunidad de saltar esa grieta respecto de la cual nos quieren dividir y finalmente poder garantizar que todo el campo popular pueda unirse en torno a la consecución de este proyecto para el conjunto del pueblo argentino. Así que agradezco profundamente la invitación y estoy como siempre a disposición de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Mil gracias por su compromiso y participación y lucha. Bueno, hay una persona que ahí comentaba que si no convendría hacer una caravana de autos hacia los puertos. Bueno, habría que pensar estrategias para poder hacer movilizaciones en la calle. Habría que ver este tipo de estrategias. Bueno, los invitamos a poder difundir por nuestras redes sociales la charla, los materiales.
videos, tenemos que juntar firmas, seguir difundir la carta que se hizo, que es realmente muy, muy interesante. Está creciendo mucho la juntada de firmas para este petitorio que ya tiene miles de firmas, pero tenemos que tratar de llegar al 1.000.000 de firmas por lo menos para dentro de un mes. Es posible. Ganamos una causa popular también con lo de Costa Salguero, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver si también fue con movilización popular. Se juntaron más de 50.000 firmas. El pueblo autoconvocado. Así que es posible. Estamos en proceso de cambio también en Sudamérica, en donde los pueblos están adelante pidiendo soberanía. El caso de Perú, Colombia, Chile. Chile nadie se esperaba, por ejemplo, hace poco se ganó una constituyente que nadie se esperaba hace unos años, que pudiera ganar el pueblo, a los grupos de poder. ¿Y por qué nosotros no poder lograr lo mismo? Yo estoy seguro que sí, lo vamos a lograr. Con organización, participación, movilización. Así que, bueno, vamos cerrando. Mariano, ¿quieres decir algo? Muchas gracias a todos por la participación. Y a los panelistas y al público. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, en igual sentido, agradecer a la senadora Sagnún, a la diputada Vallejos, al diputado del Frade, a nuestro presidente Gustavo del Instituto, el vicepresidente de la ENACOM, a Ricardo Mascheroni. Bueno, Robelli no lo tuvimos hoy. Agradecer a todos y toda su participación y, bueno, redoblar el esfuerzo del Instituto Forjar que creamos hace un año, redoblar el esfuerzo por esta y otras causas y realmente tener en cuenta que con la fuerza de la militancia y con el esclarecimiento y con una actitud participativa vamos a poder llevar adelante una causa que aparentemente es difícil, pero también era difícil en su momento el matrimonio igualitario y se logró. También era difícil hace un año el impuesto a las grandes fortunas y se logró. De modo que yo creo que hay que redoblar el esfuerzo y que también esta causa, que es difícil, como se señaló durante todo el debate, vamos a poder sacarla adelante. Gracias. Si quieren abrir los micrófonos para aplaudir. Nos estamos viendo. Gracias. Mariano, ¿puedes abrir los micrófonos? Gracias. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Viva la patria, viva el río Paraná. Recuerden que INAP hace radares, así que por control. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias por la participación. Gracias. Un abrazo grande. Ya nos encontraremos. Un abrazo. Gracias a todos.